Hoy te doy una idea para que decores y recicles una lata de galletas, con poquitas cosas. Quedan monísimas. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli, bienvenidos. Hoy os traigo un 2x1. Vamos a decorar esta lata de galletas con uno de los preciosos papeles que os voy a mostrar ahora en este mini haul especial de los amigos de ITD Collection. Mandan las flores, preciosas, elegantes, bonitas, diseños en tamaño A3 y A4, con los que haremos composiciones en 3D. Nos envían también papel de arroz en tamaño A4 sin decorar y tela batista 100% de algodón. Con ambos materiales trabajaremos las flores en 3D. Para hoy, sobre tela. ¡Cuánto spoiler! Y mirad qué belleza de papeles. Me ha resultado muy difícil elegir uno de ellos ya para este trabajo, que esto es un deleite. Tenemos coronas y ramos sobre elegantes fondos, colores delicados, sutiles. Estos diseños forman parte de su colección de nombre Celebrate the Moments, celebrando momentos con tan bellas imágenes. ¿Ya tenéis alguna favorita? Cada diseño en ambos tamaños viene dividido en dos partes. Tenemos el papel directamente para trabajar con él, en trabajos independientes si queremos, y en la otra mitad las piezas sueltas, que también nos pueden servir para acompañar los trabajos como complementos, esas piezas más pequeñitas para detalles concretos. ¡Qué bonitos son todos! ¡Cuántas posibilidades nos ofrecen! Me encantan para cajas, para botellas, para latas, en organizadores, para decorar bandejas. ¡Qué despliegue de bellezas para decorar o regalar! Completan este unboxing 3 papeles más con unas bonitas flores de manzano. Y en tamaño menor tenemos también estos bonitos marcos con un pajarito guapo.
Y comenzamos ya el paso a paso. Para preparar nuestra lata de galletas de metal, lo primero que haremos será pasarle una lija a tapa y base e incidiremos también en esa pintura del filo de la base, que siempre queda más presentable cuando quitamos la tapa. Lo daremos todo ahí con una lija de 120. Imprimación para metales o todoterreno para esta lata y también una mano de pintura blanca. Y a comenzar a maquinar. Empezamos con la tapa, gran protagonista de este reciclaje. Ya tengo seleccionado por fin mi papel de arroz. Me he basado también en el tamaño de la tapa. Eso me ha ayudado bastante a decidirme, la verdad. Recorto esta bellísima corona en círculo, a la medida que da mi tapa, y la llevo al trabajo con medio para decoupage. Aquí estamos en este vídeo especial de haul más manualidad, trabajando el efecto 3D en una lata de galletas, con poquitas cosas. Quiero darte las gracias por acompañarme en esta idea, en anteriores tutoriales si es tu caso, y espero que también en los próximos vídeos. Y si aún no estás suscrita o suscrito al canal, te invito a que me acompañes, comentes y te suscribas al canal, como así lo hace siempre mi gente apañada. Extiendo el pegante. A mí me gusta mucho trabajar con este medium de Artis y coloco la bonita imagen. Para protegerla y asentarla al trabajo, daremos ahora una capa más generosa del mismo medium, desde el centro hacia afuera, y dejamos que seque bien. Vuelvo a la mitad del papel de arroz A3, a esas bonitas flores sueltas. Divido en dos el papel y con el mismo medium con el que estamos trabajando vamos a crear el bonito efecto 3D con ellas. Tela batista de algodón, la que os mostré antes en el apartado del haul de este vídeo. Ponemos medium. El medium de Artis que yo utilizo va genial siempre también para tela. Y colocamos nuestra hoja de florecillas. Levantamos de la mesa, limpiamos el pegante y ponemos más medium por encima, como un decoupage al uso. Me ayudo de la pistola de calor o de un secador de pelo para secar ambas caras de esta tela batista tan florida que estamos creando. Repetiré los mismos pasos con la otra parte del papel de arroz y a elegir flores. Recorto los ramilletes grandes, grupitos varios, dúos, flores sueltas y también algunas de las más pequeñitas. Para crear el efecto 3D de estas flores sobre tela batista de algodón, necesitamos una base de trabajo. Un rectangulillo de goma eva me sirve y herramientas de punta redondeada. Esta de modelar
y un buril de manicura mismo. Coloco cada florecilla boca abajo y voy pasando mi herramienta redondeada por todo el contorno. Esto hará que vaya tomando forma, se vaya levantando y ahuecando. Voltearemos las piezas para destacar el centro de ellas y mira qué bonitas quedan. Es muy fácil de hacer y muy divertido. Me encanta cómo van tomando forma con tan simple gesto. Siempre fan del 3D. Anímate a probarlo. Aportemos volumen a nuestro trabajo de la lata de galletas. Sobre esos puntos que fuimos destacando, vamos a colocar nuestro pegante, en mi caso, cola blanca. Y a colocar pieza sobre pieza. Primero, ese ramillete de arriba del diseño, la pieza grande, el grupito y los pequeñitos detalles. Vamos armando nuestro puzzle 3D, presionando levemente para que quede bien fijado. Seguimos la corona por la parte de abajo. ¿Cómo gana con este bonito volumen? ¡Qué belleza este conjunto de flores! En la descripción del vídeo, lo que tenéis bajo el título, os dejo todos los enlaces a los preciosos papeles que os muestro en este vídeo, junto a la web de nuestros amigos de ITD Colección. Con un elegante gris, esta pintura acrílica llamada Dirty White de Cadence, voy a dar color al borde y a ese filito interior de la tapa. Y tras mucho maquinar sobre cómo decorar o no esta parte de la tapa, finalmente me vengo arriba y con pintura blanca, paciencia y buen pulso, me voy a inventar una sencilla cenefa de 4 detalles, molduras varias de aquella manera, cabecita y cuerpecito para acá y para allá, y otro par que parecen una palmerita de hojaldre, por si eres como yo, de las que no sabemos bien dibujar o pintar, y así desmenuzando la cosa, tiramos para adelante. Y ahora la base, muy sencilla. El gran trabajo se lo llevó la tapa de calle. Para nuestra base de esta caja de metal vamos a hacer unas franjas.
esas líneas verticales que siempre dan elegancia a los trabajos. Con cinta de papel, cinta de pintor, cubro toda la superficie y voy levantando papelillos. Uno sí, uno no. Con el mismo tono con el que pintamos la tapa, daremos color a estas franjas alternas. Me encanta cómo queda. Y a barnizar. Barniz mate para este trabajo elegante de reciclaje. Me viene muy bien esta lata para seguir organizando mis cintas y puntillas varias. Nos sirve también como pequeño costurero para almacenar materiales de manualidades, para regalar. Decoupage y decoupage sobre tela, flores en 3D y sencillos detalles de pintura para reciclar y decorar una lata de galletas que tengas en casa. Regálame un dedito arriba si te ha gustado el tutorial y compártelo, que así mucho me ayudarás. Suscríbete al canal, te espero con muchas ideas más. Y muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo 2x1 hasta el final. Hasta el próximo vídeo. Chao.